Es un gusto estar con ustedes en el día de hoy, donde vamos a tener una sesión fantástica alrededor de uno de los temas que más me apasiona, que es la inteligencia artificial y cómo utilizarla a nuestro favor. Pero bueno, ya siendo en este momento las 6:51, empecemos. Ya todos están viendo mi pantalla, ¿me escuchan bien? Sí, Nico. Perfecto. Bueno, entonces, les cuento, usualmente a mí me encanta en estas sesiones y en estas conferencias empezar con preguntas, preguntas que nos pongan un poquito como en contexto, como un poquito en el flow de lo que va a ser la sesión, para que todos nos hagamos esas preguntas nosotros mismos en nuestros propios espacios. No tienen que poner una respuesta en el chat, ni mucho menos, pero pues si ustedes lo quisieran, pues yo puedo estar, igual yo siempre tengo el chat abierto por si quieren hacer algún comentario, pero pues como para que lo sepan. Y lo primero es, la primera pregunta que me gusta hacer siempre es esta: ¿cómo crees tú que serán los negocios y las organizaciones en el 2030? ¿Por qué me gusta hacer esta pregunta? Porque nosotros siempre desde la visión, digamos, de la administración de empresas, de lo que es la dirección, siempre estamos muy en retrospectiva y en el presente. Estamos casi siempre viendo lo que se hizo en la empresa el año pasado, lo que hizo nuestro competidor el año pasado, de dónde venimos y las tendencias, mucho de lo que ha pasado atrás, pero no siempre nos proyectamos hacia adelante en empezar a ver la situación y lo que nos rodea. Y si nos ponemos a pensar de aquí a 5 años, solamente 5 años, ¿cómo será que va a cambiar esto? Por un segundo pensemos lo que era el mundo hace 5 años. O sea, hace 5 años estábamos en la pandemia, llevábamos ya como unos 6 meses de la pandemia, 7 meses de la pandemia, ya nos estábamos empezando a acostumbrar a eso, pero todavía era un poco inusual, o era más bien poco usual que las empresas contrataran personas en remoto, aunque ya se estaba volviendo una obligación, ¿cierto? Porque empezaba a volverse remoto el rol de trabajo. Empezaba la educación ya en remoto también a tener mucha más fortaleza y más sentido para las personas. Empezaba eso que la pandemia nos llevó como a cambiar, ¿no? Y más allá, hace apenas 2 años empezó a llegar la inteligencia artificial y a volverse algo mucho más protagónico en la vida de todos. Hace 5 años ni siquiera era pensable que eso fuera una posibilidad y apenas hace 2 empezó a aparecer. Y hoy ya está moldeando muchísimo la manera en que hacemos las cosas en nuestras compañías y en nuestra vida. Ahora, ¿cómo será para el 2030? ¿Qué pasará en estos siguientes 5 años? ¿Será que la inteligencia artificial se va a tomar todo? ¿Será que vamos a tener jefes de inteligencia artificial? ¿Será que nuestros trabajos de hoy en día seguirán existiendo? ¿Será que vale la pena seguir aprendiendo finanzas, mercadeo, logística, operaciones? ¿Será que todo esto va a cambiar de una manera tan radical en 5 años? Bueno, son preguntas para que ustedes en este momento se vayan haciendo, porque lo más probable es que tengamos grandísimos cambios en nuestra realidad como profesionales en el mundo de los negocios. Y ahora, segunda pregunta, tú que estás sentado al otro lado, ¿usas la inteligencia artificial? A lo mejor sí, no sé si ya utilices ChatGPT en tu día a día, si utilices Grok, si utilices Google, cualquiera de ellas, pues digamos hay muchas opciones que están vigentes en este momento. Tenemos en las comentarios, nos dice Dalberto David Díaz, que en el 2030 los negocios serán mucho más digitales y sostenibles. Bueno, qué interesante visión. Muchas trabajarán de forma híbrida o remota, creo que serán más responsables con el medio ambiente y con las personas. Qué interesante. Es digamos una visión un poco idílica. Ahora de pronto imaginar cómo será el día a día, para que de pronto extiendas ese pensamiento de Alberto a qué pasará con el día a día de las cosas. ¿Estaremos más invadidos de máquinas, de tecnología? ¿Será que los roles se mantienen? Pero bueno, sigamos con nuestra segunda pregunta. ¿Usas la inteligencia artificial? Si es así, ¿qué tanto? ¿La tienes inmersa en tu día a día? ¿Es una herramienta fundamental para tu gestión o no? Si la usas consciente o inconscientemente, si solamente la utilizas como un buscador, porque mucha gente utiliza ChatGPT como un sustituto de Google, apenas, pero no se imaginan lo que realmente puede llegar a ser una herramienta como un LLM o lo que está sucediendo con herramientas más allá de un LLM, o sea, más allá de un ChatGPT. La inteligencia artificial es mucho más que solamente ChatGPT en la interfaz que conocemos. Entonces, ¿qué tanto la conoces? ¿Qué tanto la usas? Ahora, ¿con qué frecuencia? ¿La tienes en tu día a día? No sé, yo les puedo decir por mi lado que sin ChatGPT yo no podría hacer la mitad de las cosas que hago ya en este momento. En este momento es un elemento fundamental, no solo el ChatGPT, sino me refiero a los LLMs y la inteligencia artificial. En mi día a día son un fundamental total. Sin ellas no podría ser la mitad de rápido, la mitad de ágil, la mitad de preciso en las cosas que hago y en lo que puedo ofrecer a las compañías con las que trabajo. Realmente yo puedo decirles que utilizo ChatGPT la mitad de mi tiempo laboral o más, porque pues es mi asistente personal y además que he construido muchas herramientas que me facilitan la vida a través de integrarlo. Entonces, para mí es fundamental. Para ti,
Bueno, la idea es que vayas mirando y lo vayas sintiendo. Ahora, ¿qué tan enfocado estás tú en la era digital? ¿Qué tanto sabes de cómo funcionan las tecnologías digitales? Me encanta ponerlo sobre un ejemplo, porque muchas veces uno dice, no, es que de pronto yo soy generación Z, soy una persona joven y yo uso las redes sociales, por poner un caso. Yo utilizo TikTok o yo utilizo Instagram. ¿Será que el hecho de que tú utilices Instagram o TikTok es suficiente para poder decir que tú conoces de tecnología o que conoces de redes sociales? Pongámoslo en una analogía. Si tú fueras un usuario de un vehículo, de un carro, tú tienes tu carro y tú andas tu carro, el hecho de que tú uses un carro te hace a ti mecánico, a lo mejor no, ¿cierto? El hecho de que seas un usuario no te hace conocedor. El usuario es simplemente el usuario. Ahora, ¿tú eres un usuario? ¿Solamente un usuario? ¿O eres un arquitecto? ¿O eres un mecánico? ¿O eres un ingeniero? Me refiero, en este tema de la inteligencia artificial y de las tecnologías digitales, ¿vas más allá de simplemente usarlas? ¿Las entiendes y con ellas construyes soluciones que funcionen para tu compañía? ¿O solamente las utilizas como si fuera Instagram? Pregunta muy importante, porque pues es un tema en donde, siendo que es nuestro día a día cada vez más fuerte, al mismo tiempo las personas no están tan metidas en entender cómo funciona. ¿Sabes cómo funciona el LLM? ¿Sabes cómo funciona la inteligencia artificial? Pues bueno, es lo que vamos a ver un poquito el día de hoy. Ahora, estas son unas gráficas y unas estadísticas muy chéveres que nos van a dar un poquito más de contexto para que nos sorprendamos sobre lo que es la inteligencia artificial y lo que representa para las empresas y la sociedad. Aquí estamos hablando de lo que le tomó en tiempo a los sistemas de inteligencia artificial para llegar a ser comparables con la habilidad de un ser humano promedio. El ser humano promedio es cero en esta gráfica y cada una de esas curvas de colores representa una habilidad diferente. Entre el año 98 y el año más o menos 2016, le tardó casi 20 años a la inteligencia artificial llegar a ser equivalente al ser humano promedio en reconocer escritura a mano. Le tardó casi 20 años. Pero vamos a otra habilidad, veamos comprensión lectora. Entre el 2016 y el 2019 se superó al ser humano. De hecho, solamente le tomó del 2016 al 2017 ser equivalente a un ser humano. Entonces, imagínense lo que es esto hoy. A lo mejor ya está muy por encima de lo que es un ser humano promedio. Y de todo esto, la que más me interesa es la verde de la derecha que dice razonamiento predictivo. Razonamiento predictivo es básicamente la capacidad de poder tomar decisiones o entender o predecir algo que pueda suceder a partir de data que esté disponible. Eso es lo que muchísimas personas hacen en el rol de administración de un negocio o de un equipo, ¿o no? Muchas veces lo que hacen es predecir lo que pueda suceder a partir de la información que tienen para que se puedan tomar decisiones. Eso es razonar predictivamente, que tú puedas ver una información y puedas empezar a predecir un posible resultado de una decisión o de otra, o un posible futuro a partir de un pasado. Eso es razonamiento predictivo. Si nos damos cuenta, le tardó del 2019 al 2023 a las inteligencias artificiales ser equivalentes a un ser humano en razonamiento predictivo. Entonces ya, eso fue antes de que llegara ChatGPT en sus primeras versiones. Ya en este momento, ChatGPT, que es mucho más evolucionado en el 2025 con el GPT-5, o Grok 4 con sus super habilidades, o Gemini, muy probablemente superior al ser humano promedio en la capacidad de razonamiento predictivo, lo cual es sorprendente. O sea, en este punto, y pues yo les puedo dar fe que es mucho más eficiente en muchos casos utilizar una buena inteligencia artificial que tener a un secretario o una secretaria en muchos casos. Puede resolver muchos más problemas y con mayor eficiencia y calidad, porque es superior a un ser humano promedio en muchas de las habilidades básicas de un ser humano, lo cual es sorprendente, al menos en su parte cognitiva. Ahora, esta información que vamos a ver ahora es sorprendente porque esta es la participación de trabajos que tienen palabras o de ofertas laborales que tienen palabras relacionadas con inteligencia artificial en diferentes países del 2014 al 2022. Por elementos de inteligencia artificial nos referimos a habilidades como, por ejemplo, entender qué es el procesamiento del lenguaje natural, las redes neuronales, el machine learning o la robótica. En otras palabras, es entender que en Estados Unidos, por ejemplo, que vemos un 2%, apenas en el 2022, un 2% de todos los trabajos publicados mencionaban la necesidad de uso de alguna de estas herramientas o el conocimiento de alguna de estas tecnologías. Ahora, imagínense si eso fue antes de 2022, lo que está pasando en este momento. Y me imagino que ustedes ya lo han visto, que ya hoy en día tú ves casi todas las ofertas laborales que hay
y casi todas las que tú encuentras están exigiendo el uso o al menos el conocimiento básico de lo que es una herramienta de inteligencia artificial. O sea, ya estamos en el punto en el que pasó por ahí en el 2010, 2011, que si tú no sabías Word, Excel y PowerPoint, nunca te iban a contratar. O sea, tanto que las universidades incluyeron en sus pensums el enseñar Excel, ¿cierto? A lo mejor todos los que están aquí en administración de negocios saben usar Excel y formular en Excel, porque fue un requerimiento que apareció en las necesidades laborales. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Lo mismo, pero con una siguiente habilidad digital, que es la inteligencia artificial. Entonces, qué necesidad tan fuerte la que se está viendo. Ahora, vean este dato tan importante. Tenemos 5 pedazos de información que nos van a romper la cabeza. El primero es ese 15.7 que dice PwC, PricewaterhouseCoopers, dice lo siguiente. La inteligencia artificial va a contribuir 15.7 trillones de dólares a la economía global en el año 2030. 15.7 trillones de dólares en el 2030. Para que se hagan una idea, la totalidad de la economía colombiana, el 100% de todo lo que hacemos como país, no alcanza a ser $1 trillón. O sea, si tú sumas Ecopetrol, Grupo Éxito, todas las pymes, toda la producción agrícola, todo lo que somos como país en capacidad productiva económica, no alcanzará a ser una quinceava parte de lo que es la inteligencia artificial para la humanidad. O sea, esto es un río gigante. La inteligencia artificial para la economía es más importante que la nación de Colombia. Es 15 veces más importante, o lo será en el 2030. Entonces, así de relevante va a ser ese tema, porque va a estar obviamente inmerso en toda la economía mundial, pero pues fíjense lo importante que va a ser. O sea, en este momento que tú digas, no, es que yo no quiero meterme ahí porque eso es una cosa inútil, eso no me sirve. Bueno, eso es un pez nadando río arriba, porque este río es una corriente fuertísima que nos está llevando a todos y en todas las empresas y en todas las industrias y en todo lo que ustedes se imaginen ya nos está agarrando durísimo. Entonces, ahí esa estadística creo que es muy diciente. La segunda dice 62%. Entonces dice, una experiencia móvil puede ser detrimental, ya que el 62% de los usuarios tienen menor posibilidad o menor interés de interactuar con tu compañía después de encontrar una experiencia móvil subpar. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú como compañía ofreces una experiencia de usuario a un cliente y ese cliente ve que tú eres un jugador que está por debajo del promedio en la industria en esa experiencia de usuario, de entrada perdiste el 62% de tus clientes, el 62% de personas interesadas en interactuar contigo. O sea, ya no se vale eso de decir, no, yo no tengo nada en internet. No, es que yo no hago nada con WhatsApp. No, es que yo no tengo absolutamente nada en digital. Eso de entrada hace que tú pierdas por lo menos 62%, si no más, de las posibilidades que sí tendría alguien que ofreciera una buena experiencia en digital. Entonces, hay que ofrecerla. Si en tu empresa no lo están haciendo y no están invirtiendo en eso, ay papaya, y están perdiendo mucho dinero. ¿Listo? Ahora, 47% de las organizaciones reportan una falta de habilidad digital como el mayor obstáculo en los esfuerzos de transformación digital. Vean esa estadística. ¿Qué quiere decir eso? Que el 47% de las compañías a nivel mundial se están quejando de que sus trabajadores no saben de tecnología. 47% dicen, yo quiero transformar a mi compañía, pero la gente no es capaz, porque la gente no sabe de tecnología. Ahí quiere decir que ¿cuál es la oportunidad más grande para ti, querido profesional de la administración de empresas? Saber de tecnología. Porque el que sabe de tecnología está por encima de la mayoría de personas y es el tipo de perfil que las compañías están necesitando. Y fíjense bajo eso que dice 70%, que es del Boston Consulting Group. Dice, alarmantemente el 70% de las iniciativas de transformación digital fracasan a la hora de lograr los objetivos que se proponen. Entonces, pilas con eso, esto es durísimo. O sea, el 70% de las veces que se intenta hacer un elemento de transformación digital, por ejemplo, quiero meterle redes sociales a mi empresa, 70% de las veces fracasa. Quiero meterle un CRM, 70% de las veces fracasa. Quiero integrar inteligencia artificial en el proceso comercial, 70% de las veces fracasa. O sea, es muy común en este momento que los esfuerzos de transformación digital fracasen en las compañías. ¿Por qué creen que pasa eso si la tecnología agrega tanto valor? Parece una contradicción, ¿cierto? Que uno dice, pero si las empresas están metiéndose en tecnología, ¿por qué es tan normal que fracasen al hacerlo? Fácil, porque el 47% de la gente no está lista para entender la tecnología.
¿Cuál es el problema más grande? No es que la tecnología no agregue valor. El problema es que la gente no es capaz de meterse a entender la tecnología lo suficiente para sacarle el valor que ella puede entregar. Entonces, fíjense el reto tan grande y la oportunidad tan inmensa que tenemos todos como profesionales a nivel de administración de empresas. Y por otro lado, este 20% dice, la transformación digital puede llevar a un incremento del 20% en los indicadores de satisfacción del cliente. Entonces, eso es importante porque definitivamente podemos conseguir más clientes, mejorar la satisfacción, ser mucho más eficientes en el uso de los recursos, entendiendo la tecnología. Entonces, esta estadística creo que es muy diciente. Ahora, ¿cómo utilizar la inteligencia artificial a mi favor? Y ahora sí, me presento y por qué estoy aquí. Porque dirán, bueno, ¿y quién será Nicolás Gómez? ¿Quién es ese señor que está ahí al frente? Bueno, les cuento, ¿quién es Nico? Yo soy un amante del valor en las relaciones humanas. Llevo trabajando en marketing ya más de 16 años. Realmente tengo que actualizar esa estadística porque ya estoy cumpliendo 16. Hoy soy Global Chief Marketing Officer, eso es director global de mercadeo de un unicornio de Estados Unidos y de India llamado UI Life Sciences, con el cual yo manejo en este momento 45 países a nivel mundial. O sea, estoy manejando una larguísima lista de países y pues yo me encargo de toda la estrategia digital de ellos y pues diferentes cosas que suceden porque soy el director global de mercadeo. Además, soy dueño de una de las agencias digitales más reconocidas de Colombia, llamada Global Marketing and Commerce, con la cual he trabajado más de 450 clientes en 25 países. Clientes como Mercedes-Benz, Herbalife, L'Oreal, El Vive, realmente en la parte de belleza es súper extensa mi experiencia. En Colombia, la Fundación Santa Fe, el Grupo Amarey, diferentes bancos, trabajo con gobierno de Colombia, con gobierno de Australia, con gobierno de Alemania, con cooperación suiza, bueno, la lista es supremamente extensa. Entonces, pues he tenido la oportunidad de participar en centenares de proyectos de transformación digital y de comunicaciones digitales. Además, soy un obsesionado con los modelos de negocio. Soy empresario cofundador de Victa Cuidado Personal, que es la tienda dermatológica y de cuidado personal online más grande de Colombia. La fundamos hace 5 años con mi esposa y en este momento, pues es una súper tienda online que ha crecido radicalmente desde hace pues 5 años, vendiendo muchísimas unidades de más de 45 marcas. Soy además cofundador de Travel Learners, uno de los principales exportadores de colombianos a aprender inglés en la isla de Malta, y también soy dueño de un restaurante en Bogotá, además de mi agencia llamada Global Marketing and Commerce. Y soy un apasionado formador, llevo 17 años ya de historia como educador, actualmente soy el director académico de marketing digital en educación ejecutiva en la Universidad de los Andes, en donde pues remotamente desempeño ese trabajo, ya que además de todo esto soy nómada digital. En este momento estoy en Bogotá, pero constantemente vivo entre Bogotá y Valencia, España, en constantes cambios bajo ese modelo de nomadismo digital. Entonces ahí tienen como un rápido perfil de quién soy y por qué estoy aquí. Ahora, el objetivo de la sesión, tenemos dos grandes objetivos. Lo primero es conocer las generalidades del funcionamiento de la inteligencia artificial y su relevancia. Y lo segundo es conocer herramientas disponibles de inteligencia artificial para mejorar nuestra gestión. Ahora, entendamos entonces qué es la inteligencia artificial, para que a partir de eso vayamos entrando ya en un poquito más de detalles. Ahora, definición de inteligencia artificial, machine learning y deep learning, que son conceptos súper importantes. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Básicamente es una disciplina científica que se ocupa de crear esquemas informáticos, no programas, diferente. Vamos a ver ahorita qué es un programa y qué es un esquema informático, porque a veces la gente cree que una inteligencia artificial es un programa y la verdad es que no, una inteligencia artificial no es un programa, son dos cosas muy distintas. Es un esquema informático que ejecuta operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje y el razonamiento lógico. En otras palabras, hay dos cosas que hacen que un esquema y un elemento se pueda considerar como inteligente. Lo primero es el aprendizaje y lo segundo es el razonamiento lógico. Pero, ¿qué es el aprendizaje? Que es, digamos, lo primero que hay que entender para que podamos decir, bueno, esto sí es inteligente, sí es una inteligencia artificial. Entonces, lo primero es el aprendizaje. Entonces, ¿qué es aprender? Me encanta verlo a través de un ejemplo y el ejemplo van a ser los perritos. Imagínense que tenemos un perrito y el perrito lo llamamos Motas, ¿cierto? Y uno ve a Motas y uno dice, ay, Motas, está lindo Motas, vamos a enseñarle a Motas a dar la mano. Y uno empieza, bueno, Motas, la mano. Entonces tú le haces un estímulo, Motas, la mano, le pones la mano y esperas que él ponga la patita. Y el man al principio no pone la pata y me dice, ay, perro loco, bueno, le doy un premio. Y en la medida que le voy dando un premio, él se va dando cuenta que cuando pone la mano le doy un premio. Entonces el estímulo es Motas, la mano. Y ante el estímulo esperamos que haya una respuesta. La respuesta es, pones la pata en mi mano. Si Motas llega mañana y yo me le acerco, Motas, la mano, y le pongo la manita, esperamos pues que Motas, sin duda,
pues me ponga la manita, ¿cierto? Es lo que esperamos. ¿Mm? Ahora, espérenme un segundito, que tengo aquí una preguntita que me están haciendo. Espérenme un segundín, regálenme un segundín, tengo que interrumpir la sesión por un minutico, ya regreso, que es que tengo a mi bebé afuera y nadie que le hable. Entonces, regálenme un segundín y ya regreso. Ya volví, ya volví. Discúlpenme, qué vergüenza con ustedes. Pero bueno, continuando. Estamos hablando del estímulo y de Motas. Entonces, imagínense que ustedes tienen a Motas y le dan el estímulo y esperan que Motas tenga la respuesta. Ahora, si el día después nos acercamos a Motas y le decimos Motas, la mano, y este Motas no da la mano, es el mismo estímulo y la misma respuesta. No hubo ningún cambio frente al mismo estímulo. Lo que nosotros esperamos es que ante el mismo estímulo haya un cambio. Eso es aprender. Si Motas ante el estímulo da la pata, decimos Motas aprendió, ¿cierto? Quiere decir que el aprendizaje significa que ante el mismo estímulo haya un cambio. Es lo que esperamos cuando ustedes en este momento estén procesando esta sesión, que ya mañana, después de cuando les pregunten qué es inteligencia artificial, no respondan lo mismo que están respondiendo hoy o que respondían ayer, sino que haya un cambio, igual que lo que se espera cuando tú estás en la universidad, que ante el mismo estímulo tengas una respuesta diferente. Si no cambian tus respuestas ante el mismo estímulo, entonces no hay aprendizaje, ¿cierto? Por eso es que uno dice, es que esta gente no aprende. ¿Cuándo le da a uno la rabia de que alguien no aprenda? Porque ve el mismo estímulo y no hace nada diferente. Eso significa aprender o no aprender. Entonces esperamos que el sistema, este esquema informático, ante los estímulos esté dando respuestas nuevas y cambiantes a partir de lo que él va recibiendo. Primer elemento. El segundo elemento es el razonamiento lógico. El razonamiento lógico es que a partir de la data, a partir del aprendizaje y la información, él pueda anticiparse a escenarios y pueda razonar, pueda imaginar posibles resultados y un esquema que explique lo que pueda suceder ante un posible estímulo basado en la información anterior. Lo pongo también en el ejemplo de Motas, para que sea muy claro. Imagínense que el mismo Motas lo tenemos en una finca y Motas se acerca a una cerca eléctrica y ¡pin! Lo coge la corriente. Si lo coge la corriente, lo primero que uno espera es que Motas no vuelva a ser tan tonto de acercarse a coger la corriente. Esperamos que aprenda, ¿cierto? Es lo primero. Entonces asumamos que Motas aprendió y que Motas ya se dio cuenta que ese cablecito lo electrocuta y que duele, que tocar ese cable duele. Es lo que esperamos que él haya aprendido. Ahora, si Motas razonara, debería pasar lo siguiente. Yo tomo a Motas y lo llevo a otra finca. Lo llevo a otra finca diferente a la misma finca en la que está. ¿Qué pasa si en esa finca nueva también hay un cable? Esperamos que Motas no se acerque al cable. ¿Por qué? Porque Motas ya debería tener la suficiente capacidad o raciocinio de poder decir, ahí hay un cable parecido al cable con el que yo ya me electrocuté. Por lo tanto, hay mucha posibilidad de que si yo toco ese cable, me electrocute. Si el tipo no es capaz de anticiparse a ese escenario, entonces Motas no es capaz de razonar, ¿cierto? Entonces, es la diferencia entre aprender y razonar. Razonar es que tú puedas anticiparte y crear un esquema que explique un posible escenario antes de que suceda. O sea, que no tenga que volver a aprender porque ya lo que aprendí me permite a mí tomar decisiones a partir del aprendizaje. Entonces, es lo que esperamos de un sistema como estos. Y si nos ponemos a pensar, sí, la inteligencia artificial logra exactamente eso. Logra dar una respuesta diferente ante los estímulos. Si tú le preguntas algo hoy, no te va a dar la misma respuesta mañana. Jamás. Él va a dar una respuesta que va cambiando en la medida en que tú vas hablando con ella, en la medida en que tú te vas relacionando con ella, y de la misma manera va a poder razonar a partir de la información que tú le das. Si tú le das un repertorio de información, una cantidad de datos, él va a poder razonar y anticiparse escenarios a partir de la información que tú le das y va a poder compararlos a partir del aprendizaje que va recibiendo.
Entonces, esto es una diferencia absoluta frente a lo que es un programa. Porque un programa no aprende y un programa no razona. Un programa es simplemente una secuencia de elementos que suceden. Un programa es eso, un programa. Y dice, ¿cómo así que un programa es un programa? De nuevo, vamos con los ejemplos. Cuando tú vas a un evento, en un evento, ¿qué es lo primero que te dan a ti? El programa. ¿Y el programa qué es? Una secuencia de cosas que van a suceder, porque hay una entrada y una salida. Un programa es todo lo que sucede desde la entrada hasta la salida. Entonces empiezan, primero, bienvenida. Segundo, himno nacional. Tercero, juramento a la bandera. Cuarto, canción del día. Quinto, presentación de los niños de primaria. Sexto, aplauso y despedida. Sabes que todos los que entren al evento van a vivir ese programa en esa secuencia. Quiere decir que un programa se puede poner en una tabla como esta que estás viendo. Un diagrama de flujo en el cual tú sabes que hay un paso 1, paso 2, paso 3, una entrada y una salida. Lo más raro que existe en un programa es un sistema de aleatoriedad, pero la aleatoriedad no significa aprendizaje, simplemente significa aleatoriedad. Entonces hay una diferencia abismal. Lo más sencillo para que tú lo veas es cuando tú abres Word. Siempre que tú abres Word pasa exactamente lo mismo. Siempre que tú abres Excel pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Sucede que cuando tú abres ChatGPT siempre vas a tener una respuesta diferente ante cualquier acción que hagas. Y si no lo has probado, pruébalo. Pregúntale hoy, ¿cómo ves el día de hoy? Y hazle exactamente la misma pregunta mañana, pasado mañana, en 3 días, en 5, en 10 y en 15. Y te vas a dar cuenta que todos los días te va a dar una respuesta diferente, que puede ser similar, pero jamás idéntica. Que esto es el eje central de la inteligencia artificial, que es cercana, similar, más no idéntica. Entonces ya voy a explicar ese concepto. ¿Qué pasa? La inteligencia artificial está muy conexa con el principio y el fundamento de la inteligencia biológica. De hecho, es tan curioso que la inteligencia artificial se modeló y se llegó a ella en una combinación entre descubrimiento e invención. Porque no es totalmente descubrimiento y no es totalmente invención. Porque sí es un invento, claramente, pero ese invento tiene mucho descubrimiento porque se ha creado algo que los mismos creadores todavía no terminan de entender. Porque lo que hicieron fue intentar despiezar la forma en que opera el sistema nervioso de los seres biológicos y replicarlo a través de un sistema semejante en silicio, o sea, en chips y procesamiento digital. ¿Cómo así? Fácil. Lo que hicieron fue entender que el sistema nervioso funciona a partir de impulsos eléctricos, data y lo que llaman clasificación. Entonces, vamos a ver cómo funciona el conocimiento para que tengamos una idea y veamos a lo que me refiero con clasificación. Todo concepto, absolutamente todo lo que está en tu cabeza en este momento es clasificable, porque el conocimiento se basa en clasificación, se basa en caracterización. ¿Qué es caracterización? Asignarle atributos a absolutamente todo lo que tú ves y todo lo que tú vives y todo lo que te rodea. Nosotros caracterizamos todo. Pongo un ejemplo. Perro. ¿Qué hace a un perro un perro? 4 patas, mamífero, peludo, lengua, trufita, bigoticos, mamífero. Hay una cantidad de elementos que lo clasifican, ¿cierto? Que dicen, él es un perro. ¿Por qué? Porque cumple con estas características. Lo mismo pasa con mamá. ¿Qué hace una mamá? Mamá. Biológicamente hay unos elementos, emocionalmente hay unos elementos, pero hay una serie de cosas que la clasifican y la determinan. Piensa en el concepto que tú quieras, lo que tú quieras. No hay uno solo que se escape, porque la única forma en la que podemos nosotros llegar a aprender o a razonar es basada en la clasificación. Es el primer elemento a entender. Todo en esta vida tiene atributos, porque la conceptualización y el concepto se basa en atribuir. Eso es todo. Entonces tú dices, no, vamos con algo abstracto para poner lo que dice el profe Nico en reto. Rétame, a ver si hay algo que no caracterices. El amor de mamá tiene sus características. ¿Qué hace el amor de mamá? El amor de mamá, pues tú sabrás y lo clasificarás. Asimismo empezamos con todo, con los subjetivos, adjetivos, tiempo, pasado, presente, ciencia, todo tiene clasificación. Entonces, bajo ese parámetro, lo que se empieza a hacer es clasificar y caracterizar. Entonces, la caracterización se convierte en el ejercicio principal para que podamos nosotros empezar a hacer repositorios de información que sean fácilmente accesables.
Entonces, les pongo, por ejemplo, un caso para que veamos a lo que me refiero. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, me voy a poner un ejemplo para verlo muy, muy fácil. Voy a decir una palabra y con una palabra que voy a decir, vamos a ver cómo es que a través de la clasificación nosotros vamos a poder entender un poco mejor de la inteligencia biológica. Si yo te dijera a ti en este momento, imagina un ocelote. Lo más probable es que muchos aquí no sepan qué es un ocelote, ¿cierto? Entonces dirán, ocelote, ¿de qué estará hablando este man? ¿Estará hablando de un escritorio? ¿Estará hablando de un tipo de árbol? ¿Estará hablando de una región de un país? ¿Estará hablando de una actividad religiosa? Ese será un ocelote, ¿cierto? ¿Será un tipo de lago, laguna? No tenemos ni idea. Pero al momento en el que yo les diga una sola palabra de lo que es un ocelote, en ese mismo instante ustedes van a ser capaces de dibujar en su cabeza una imagen de lo que es un ocelote y van a poder hasta describirme lo que es un ocelote, solamente con una palabra. Les voy a decir, un ocelote es un felino. Con el hecho que yo te diga que es un felino, en este momento tu cerebro automáticamente ha sido capaz de ir a una respuesta semejante a partir de ese concepto de lo que es un felino. Porque como ya sabemos que un ocelote es un felino, entonces tú en tu cabeza ya lo pintaste. Te tardó segundos pintarlo, ¿cierto? Menos milisegundos. Pintaste a un cuadrúpedo, mamífero, seguramente peludo, con dos ojos, que vive en el planeta Tierra, o sea, una cantidad de cosas que de entrada ya te permiten a ti imaginarlo. Asimismo funciona la inteligencia artificial generativa. El generar una imagen, como lo hace ChatGPT, el generar un texto, el generar una idea, se basa en el concepto y las características que están en las cuales esa idea está inmersa. Y nuestro cerebro lo que hace es clasificar esa información en diferentes espacios del cerebro, almacenarla en nuestra memoria y procesar alrededor de esa información. Cuando yo te digo a ti mamá, hay ciertas partes de tu cerebro que se activan. Cuando yo te digo peligro, hay unas diferentes. Y tu respuesta biológica va a ser diferente de acuerdo a las características que tenga. Entonces, eso quiere decir que la inteligencia artificial se va a basar por completo en la data disponible y en la proximidad de la información de la solicitud que se le haga. O sea, si tú dices a la inteligencia artificial, dibújame un lindo día, él lo primero que va a hacer es despiezar esa frase y decir, lindo día, que es un día que es lindo. ¿Qué significa día? Y empieza a dibujar todo lo que significa día. ¿Qué significa lindo? Empieza a dibujar todas las características de lo que es lindo hasta que te crea una imagen de lo que es un lindo día. Así de sencillo. Ahora, esta data y esta información se le introduce a los sistemas de dos maneras, al igual, y esto es tanto biológico como tecnológico, llamémoslo, como artificial. Si lo hacemos en la biología, tú tienes dos formas de meterle información a tu sistema, dos formas de meterle data a tu sistema. La primera es a las buenas y la segunda es a las malas. ¿Tú aprendes a las buenas o aprendes a las malas? ¿Qué es aprender a las buenas? Aprender a las buenas es cuando tú tienes a alguien que está enseñándote a ti y compartiéndote a ti esa data ya clasificada. Ya te está a ti caracterizando esa data. Te está diciendo a ti, mira, esto es un balance general y te está explicando a ti conceptualmente qué es un balance general. Esto es un valor presente neto. Entonces está haciendo todo lo posible para poder darte a ti una información que ya está clasificada, ¿cierto? Entonces hay una persona intermediando el proceso de educación para que a ti te entre la información y tú la metes dentro del sistema. Es aprender a las buenas, ¿cierto? Cuando hay un intermediario que está filtrando y organizando la información para que tú la recibas. La segunda es aprender a las malas. Aprender a las malas es cuando tú aprendes sin que alguien esté clasificando para ti. En otras palabras, el aprendizaje empírico o aprendiendo en el camino. El mejor ejemplo para verlo es el ejemplo del niño con la toma de corriente. Tú tienes a un niño que tiene un tenedor y el niño está viendo la toma de corriente y está con unas ganas de meterle ese tenedor a la corriente y uno le dice, amiguito, papito, papito, si usted le mete ese tenedor ahí, usted va a sentir mucho dolor y es peligroso. No meta el tenedor ahí, papito. Entonces, hay dos opciones. O el niño dice, bueno, papá, y no lo hace, eso es aprender a las buenas, ¿cierto? Eso es machine learning, que el papá intermedió y le dio una caracterización de lo que puede pasar si mete el tenedor, ¿cierto? Le está diciendo qué le puede pasar
no lo ha hecho, pero sabe qué le puede pasar y está la opción a las malas. A las malas es que el chino mete el tenedor. Y cuando el chino mete el tenedor, él obviamente se va a electrocutar, le va a doler y va a aprender, pero el aprendizaje va a tener un costo mucho mayor que el costo que hubiera tenido si hubiera escuchado a su papá, ¿cierto? Quiere decir que el machine learning, que es cuando hay alguien que está intermediando, tiene mucho menor costo y mucho menor esfuerzo que lo que tiene que un sistema aprenda a las malas. En un computador es lo mismo. Tú puedes hacer que el sistema empiece a iterar las cantidades de veces necesarias para que pueda caracterizar, extraer y clasificar. Entonces, por ejemplo, le digo a un sistema en Deep Learning, yo quiero que tú aprendas a contestar el teléfono, pero entonces que tú aprendas a contestar el teléfono sin que alguien te explique lo que es contestar bien el teléfono, significa que tienes que contestar el teléfono muchas veces, probando muchos escenarios hasta que encuentres cuál es el escenario de contestar bien el teléfono, ¿cierto? Entonces, a lo mejor esa máquina va a tener que hacer 1000 llamadas para poder llegar a una respuesta, a una buena respuesta de esa solicitud. Si le hubieran enseñado qué es contestar bien el teléfono, pues entonces ya tendría de entrada una respuesta. Eso es Machine Learning y Deep Learning y el principio de la clasificación en la inteligencia artificial. Entonces es muy importante ver qué significan esos costos y qué significan esos beneficios en el proceso del aprendizaje de la inteligencia artificial y la inteligencia biológica. ¿Listo? Ahora, para resumirlo, el Deep Learning puede aprender de sus propios errores, mientras que el aprendizaje automático, el aprendizaje del machine, necesita intervención de un ser humano. Entonces, sí, la inteligencia artificial en su fundamento aprende a partir de un humano intermediando. Sí, obvio. Nosotros le metemos la data, nosotros le enseñamos, nosotros le explicamos y a partir de eso el sistema toma decisiones y actúa. Así es como la mayoría de sistemas aprenden. Fíjense que el mismo ChatGPT saca información de Internet, que es información que ya está clasificada, saca información de lo que tú le provees, eso es Machine Learning. Pero también hay sistemas que aprenden solos. Y a partir de la iteración terminan sacando nuevos escenarios. Entonces, claro, obviamente el tema es que el Deep Learning requiere una potencia computacional significativamente mayor, porque tiene que probar muchos escenarios, clasificar y organizarse de una manera un poco más compleja. Ahora, todo esto se basa en un concepto de redes neuronales. Y las redes neuronales pueden ayudar y son las que ayudan realmente a que los sistemas tomen decisiones inteligentes con asistencia humana limitada. Eso se debe a que pueden aprender y modelar las relaciones entre datos de entrada y salida que no son lineales y son complejas. La red neuronal es el mismo principio de la red neuronal biológica. Por eso les decía que esto está muy conexo. Ahora, ¿por qué? Tu red neuronal biológica se fundamenta en tu sistema nervioso, que es esta larga conexión y larga red de células nerviosas, que tú recuerdas que estas células, si volvemos a biología, se componen de unas dendritas receptoras, de un núcleo celular, de un axón y de unas terminales nerviosas. ¿Recuerdan esa figura? Ahora, en esa figura, ¿qué sucede? Tienes unas dendritas que reciben la información, tienes un axón, pues realmente las dendritas la reciben, el core, el núcleo celular la procesa, el axón la dirige y las terminales nerviosas la distribuyen. Dependiendo del balance que tú tengas hormonal, dependiendo del balance químico, dependiendo de la forma en que se estimula cada cosa que se recibe en tiempo real, es que esa señal eléctrica que estás recibiendo tú da una respuesta diferente. Pongamos en un ejemplo, porque a Nico le encantan los ejemplos. Imagínate tú cómo vas a reaccionar de diferente ante el mismo estímulo con un simple elemento que lo modifique. Si tú estás en un bus, entonces digamos que estás en un bus y estás ahí en el bus y están apretaditas las cosas en el bus. Entonces están ahí bien apretujaditos, de repente pasa que sentiste que te rozaron el brazo. Entonces, te rozaron el brazo. Y cuando tú viste, es tu novia. Y uno, ay, tan linda, tan bella. Ay, y empieza uno, por el estímulo que tuviste, táctil y el balance y equilibrio visual, automáticamente entre las dos se dirigió hacia un área del cerebro que estimuló una sensación positiva. ¿Cierto? Entonces, esa data de entrada y esa solicitud de entrada, ese prompt, el equivalente al prompt, que llegó a través del mensaje táctil y el mensaje visual, despertó una serie de emociones que da una respuesta. La respuesta es, ay, tan linda, y despierta en ti una emoción. Ese es el sistema nervioso funcionando.
Ahora, ¿qué pasa si te rozaron el brazo y cuando te diste cuenta era un mancito bien maluco que estaba intentando meterte la mano en la billetera? Uno dice, ¡ay, maldita sea, me están robando! Y con exactamente el mismo estímulo saliste tú corriendo. O sea, una reacción totalmente distinta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el prompt, en la solicitud visual y táctil, automáticamente la solicitud fue clasificada de una manera diferente y aunque el estímulo es muy parecido, resultó en otra reacción totalmente distinta. El mismo tacto, el mismo roce, terminó despertando cosas radicalmente distintas. ¿Cierto? Entonces, ese es el sistema de las redes neuronales. Entonces, el hecho es que cada vez que tú recibes un estímulo, este se activa o activa una región diferente del cerebro, haciendo que la respuesta sea distinta. Entonces, ¿qué es la parte más interesante? Que si nos damos cuenta, esto activa regiones cerebrales. ¿Y por qué la inteligencia artificial nunca te da a ti la misma respuesta? ¿Por qué nunca te da la misma respuesta? La misma razón por la cual tú tampoco das la misma respuesta ante el mismo estímulo. Si te das cuenta, y te lo voy a poner en un ejemplo, ante el mismo estímulo tú das respuestas próximas, respuestas similares, más no respuestas idénticas. Si te preguntara hoy, ¿tú quieres a tu mamá? Tu respuesta seguramente va a ser, claro, yo amo a mi mamita linda, es hermosa, yo amo a mi mamá. Esa puede ser tu respuesta hoy. Si mañana te pregunto, ¿tú quieres a tu mamá? Y te hago la misma pregunta mañana, responderás algo como, sí, mami, mami es divina, claro, pues, ¿cómo no querer a mami? Ella es generosísima, mami es divina. Pasado mañana, ¿tú quieres a tu mamá? ¿Cómo no querer a mamá? Si mamá ha sido siempre una mujer increíble. ¿La respuesta es la misma? No, la respuesta es similar. Quiere decir que el estímulo siempre está activando la misma región, pero esa región está compilando una respuesta diferente, solo que la clasificación es lo suficientemente clara para que se estimulen esas áreas y se dé una respuesta semejante. Entonces tu respuesta siempre es semejante más no idéntica. Lo mismo pasa con tu inteligencia artificial. La respuesta la saca de espacios de data próximos, lo cual te da a ti una respuesta semejante más no idéntica. Por eso la red neuronal se comporta de la misma manera en biológico y en inteligencia artificial, porque una es una copia de la otra. Interesante, ¿no? Ahora, eso lo que nos permite es que las respuestas y el sistema no sea lineal. Te permite a ti predecir, te permite construir escenarios a partir de esa clasificación, que en sí es lo que hace la inteligencia biológica. ¿Y cómo se materializa esto a nivel de negocios y empresas y a nivel pues de la vida? Vamos a empezar a verlo. Lo primero es que este sistema te permite a ti hacer generalizaciones e inferencias. Por ejemplo, las redes neuronales pueden comprender datos no estructurados y realizar observaciones generales sin una información explícita. Por ejemplo, pueden reconocer que dos oraciones de entradas diferentes tienen un significado similar. Entonces, por ejemplo, esto, ¿puedes decirme cómo hacer el pago y cómo transfiero dinero? No son la misma pregunta, ¿cierto? Pero son preguntas próximas. O sea, la solicitud va a ser una solicitud parecida, lo suficientemente parecida para que la respuesta sea válida en ambos casos. ¿Qué va a hacer el sistema? Lo primero que va a hacer es desagregar esa primera frase. ¿Puedes decirme cómo hacer el pago? Entonces empecemos a ver. Primero es una pregunta, miremos las características. Es una pregunta, se refiere a pago, por lo cual está hablando de transferencia monetaria. ¿Cómo? Está preguntando cómo hacer. Entonces, ¿cómo hacer? Está relacionado en el proceso necesario para realizar una transferencia monetaria. Puedes decirme, está buscando una explicación. Explícame el proceso necesario para realizar una transferencia monetaria. Ahí lo clasificaste y tienes tú una instrucción. Ahora el segundo, ¿cómo transfiero dinero? Lo clasificas igual. Pregunta, transfiero dinero, transferencia monetaria, movimiento de dinero, dinero o valor. Entonces está hablando de cómo se realiza una transferencia monetaria, por lo cual yo puedo explicarle cómo es que realiza el pago. Listo. Ambas están clasificadas de una manera muy similar, por lo cual la respuesta es semejante. Se puede responder de las dos maneras. La entrada es casi la misma. Por eso es que a ti te pueden preguntar la misma cosa de maneras distintas. ¿No te ha pasado? Que te preguntan lo mismo, pero te lo preguntan de maneras diferentes y tu respuesta es muy parecida y uno dice, pero ya leí la respuesta, pero ya leí la respuesta. Pues es lo mismo que pasa en inteligencia artificial. Como es próxima, pues tú das una respuesta que es válida para poder responder esa pregunta, porque tienes una respuesta próxima a una pregunta que es próxima. Así de sencillo. Y eso nos permite que no tenga que ser lineal.
No que tengas que cumplir con los requisitos exactos para que te dé la respuesta, sino que es lo suficientemente cercano y clasificado para que se pueda generar una respuesta de lo mismo. Qué interesante. Ahora, bajo esa realidad de las redes neuronales, ¿cómo se está aplicando ahora en negocios y cómo funciona para que tú te inspires y tengas una idea? Lo primero es visión por computador. La visión por computador es la capacidad de los computadores para extraer información y conocimientos de imágenes y videos. Con las redes neuronales, los computadores pueden distinguir y reconocer imágenes similares a las de los humanos. Por ejemplo, pongámoslo en un caso. Cuando tú entras a un centro comercial en un carro hoy, te das cuenta que al entrar el sistema toma una foto o pues hay una camarita y de repente la cámara dice ABC 123 y uno dice, ay, hijo de pucha, ¿cómo hizo esa cámara para saber el número de mi placa? Dice, pero que uno dice, la escaneó. ¿Cómo escanea? ¿Cómo funciona ese escáner? O sea, ¿qué? O sea, ¿mágicamente o qué? Entonces es muy chistoso porque la gente dice, no, lo escaneo, sí, 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 pero ¿cómo funciona? ¿Con luz? Sí, ajá, ¿y? Pues, ¿cómo funciona? Por redes neuronales. ¿Qué es lo que hace el sistema? Empieza a caracterizar y entiende las características de cada letra. Entonces sabe que la A tiene unos ángulos particulares. Entonces sabe que la A tiene un ángulo quebradizo y que posiblemente se escribe de esa manera. Sabe que la B tiene una cantidad de ángulos, formas y digamos, trazos. Esos trazos los define por simple diferencia de contraste. Entonces, cuando tú ves, toma la imagen y él lo que hace es mapear los píxeles y se da cuenta de la diferencia de contraste que hay entre diferentes píxeles de la región para determinar un posible trazo. Y con esa diferencia de contraste en los trazos dice, la A es la A porque la A tiene características propias de la A que se cumplen con estos trazos que he asimilado a partir de la diferencia de contraste en los píxeles que capturé. Por eso definió la A. Igual que el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, todos tienen características. Entonces, pues caracterizándolas, puedes saber que el 1 es el 1 y no que el 1 es el 5. Que la A es la A y no la Z. ¿Cierto? Simplemente por entender cuáles son las características de cada una y procesar diferencias de contraste. Eso es la visión por computadora escaneando una placa. Ahora, eso mismo puede pasar para que tú tomes una foto y clasifiques lo que tú quieras, porque el principio te permite a ti caracterizar y tomar decisiones a partir de la caracterización. Por ejemplo, te pongo un caso que te puedes inventar. ¿Qué tal que tú pusieras en todas las tiendas de uno una cámara en la entrada y que la cámara tomara una foto de todas las personas que ingresan y que dependiendo de la persona que ingrese, él tome una rápida caracterización para poder ayudar a la gente de seguridad a saber si esa persona que entró puede o no ser un ladrón? ¿Cómo? Pues fácil, los ladrones tienen características. Pilas con esto, porque la gente va a decir que lo que yo voy a decir ahorita es discriminatorio. No, es que no sea discriminatorio. Lo que pasa es que de por sí la caracterización incluye discriminación, porque discriminar significa caracterizar y separar. Discriminar no es rechazar a alguien, no, es simplemente tener una clasificación basada en características que grupo de otro. Eso es discriminar. Entonces no hablemos de la discriminación social, no hablemos de la discriminación científica. La discriminación científica se trata de crear diferencias claras, de diferenciar entre una u otra cosa a partir de la caracterización, por lo cual la discriminación es fundamental para la inteligencia artificial, porque de eso se basa el proceso de diferenciar. Entonces, ¿qué pasa si tú coges y tomas una foto y empiezas a poner unas características que discriminen a la persona normal frente a la persona que tiene altas posibilidades de ser un ladrón? Entonces empieza a mirar cuáles son las características propias de un ladrón. Bueno, si estadísticamente según el DANE o según el IMPEC, yo qué sé, la Policía Nacional, hay unas características propias de los ladrones que tienden a ser personas que, no sé, tienen la frente más cortica o que caminan encorvados o que son de un color de piel en particular porque pueden tener mayor probabilidad de serlo, porque tienen tatuajes en la cara. Habrá unas características, usualmente usan capucha. Entonces, si entra una persona con capucha, cicatriz en la cara, la frente pequeñita, con un color de piel no muy chévere, o que tenga más bien como una posibilidad, un potencial de una u otra cosa, entonces estadísticamente, no es que yo esté discriminando, no, a mí todos me parecen divinos, pero estadísticamente hay una mayor probabilidad de que esto pase. Entonces puede decir el sistema: señores de seguridad, hay un 25% de probabilidad de que la persona que entró sea un ladrón. No quiere decir que lo sea. No está diciendo que sea un ladrón, está diciendo que tiene una mayor probabilidad de serlo. Quiere decir que si entra una persona de esas, puede levantar una alarma para que las personas lo estén vigilando, solamente por caracterización. Entonces, eso es computer vision.
Ahí te lo puse un modelo de negocio de la nada. Así como lo puedes clasificar con gente que entra a robar, puedes clasificar perritos que estén enfermos con una foto de perros. Entonces, que te manden a ti fotos de perros y que tú con un sistema de clasificación puedas saber si es un perro sano, es un perro enfermo, es un perro que tiene una condición o es un perro que no la tiene. Solamente por computer vision, entendiendo cuáles son las características de un perro sano, cuáles son las características de un perro no muy sano. Entonces, eso lo puedes hacer con inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué te digo esto? Para que empecemos a pensar que la inteligencia artificial no solamente es un chatbot, que la gente cree que la inteligencia artificial es un chatbot. Y no, te acabo de dar una idea y una base con la cual a lo mejor ya puedes empezar a darte cuenta todos los emprendimientos que puedes hacer con inteligencia artificial. Porque nomás en Computer Vision tienes todo por lograrlo, porque todo lo que se pueda caracterizar se va a poder meter dentro del universo de inteligencia artificial. Ahora hablemos del reconocimiento de voz. Entonces, las redes neuronales pueden analizar el habla humana a pesar de los diferentes patrones de habla, tono, lenguaje y acento. Entonces, asistentes virtuales como Alexa, ¿cierto? Alexa puede saber quién le está hablando. Yo llego y, hola Alexa, y él dice, hola Nico, y ay, pucha, Alexa sabe quién soy yo. De hecho, me sorprende que hace poco estuve en una feria de carros chinos en Europa, y resulta que sí, los carros chinos tú les hablas y te reconocen a ti. O sea, si tú te sientas y tú dices, hola, Ebro, entonces dice, hola Nico, ya configure la camioneta para ti. Y ¡fum! Te la configuró para ti, luces rojas, la pantalla y el display como tú lo quieres, el ajuste de la silla. ¿Por qué? Porque reconoció tu voz. Lo mismo pasa y se sube mi esposa. Entonces, hola Daniela. Wow, y ¡prum! Se la puso morada y de otros colores y la configuró solito para allá. ¿Por qué? Porque reconoce la voz. Entonces, ¿por qué? Las voces vienen con características. Mi forma de hablar, mi entonación, mis pausas, todo eso hace que mi voz sea mi voz. Por lo cual, con mi voz, él va a poder personalizar algo. Va a poder dar una experiencia de usuario hecha a la medida de lo que es mi voz. Lo cual es sorprendente, ¿cierto? Pero sí, así funciona. Entonces, imagínate tú lo que tú puedes hacer con eso. Lo que tú puedes hacer a nivel de personalización, a nivel de modelos de negocio, desagregando características vocales para cualquier cosa, temas de seguridad, temas de entretenimiento, temas de personalización, tienes todo por hacer. ¿Mm? Lo interesante es que es la red neuronal la que lo permite, porque la red neuronal permite eso, permite caracterizar, separar, desagregar, crear, entender, analizar, todo eso. Ahora, procesamiento del lenguaje natural o PLN. Esa es la capacidad de procesar texto natural creado por los humanos. Las redes neuronales ayudan a las computadoras a recopilar información y significado a partir de datos y documentos de texto. Entonces, ¿qué pasa? Antes de que existiera ChatGPT ya existían las redes neuronales desde hace décadas. Y la inteligencia artificial ha estado presente desde hace décadas. De hecho, esto empezó como concepto en 1940 y empezó a visualizarse en 1900. O sea, esto lleva ya siglos en desarrollo. Pero entonces lo interesante es que en el 2023 hubo una grandísima revolución y es que se creó un sistema para que la gente pudiera hablar con el robot en un lenguaje natural, o sea, en humano, en lenguajes que nosotros manejamos, porque antes tú podías hablar con el sistema, pero puede hacerlo a través de Python. ¿Quién aquí sabe Python? Seguramente muy pocos. A uno le tocó, a mí me tocó aprender. Pero tenía que aprender porque era la única forma en la que yo podía acceder a redes neuronales. Esa era en el 2019, 2020, 2021. Te tocaba aprender eso. Pero ya superado eso y sabiendo que tú ya puedes hablar con castellano, inglés, japonés, ruso, el que tú quieras, pues no necesitas saber Python para poder hablar con la red neuronal. Eso es PLN. El hecho de poder procesar lenguaje natural. El hecho de que el sistema pueda hablar el idioma de los humanos. Entonces, eso es una grandísima cosa que la inteligencia artificial ha logrado. Ahora estamos en la parte en la que se puede hacer a nivel de un sistema multimodal. ¿Qué es multimodal? Que él puede leer imágenes, puede leer voz, puede leer texto. Hay modos que todavía no lee. De falta leer, por ejemplo, tacto, que eso se puede llegar también a clasificar y se está explorando. Los robots de test están empezando a incluir redes neuronales y análisis de redes neuronales a partir del tacto. Claro, toda entrada que tú puedas recibir de data se puede concebir como un ingreso de información. El tema es cómo lo vas a ingresar, ¿cierto? Entonces, ahí va eso y el tema del procesamiento del lenguaje natural es la capacidad de que estos sistemas puedan recibir la información a partir de un lenguaje humano.
Ahora, para que nos hagamos una idea del impacto que está teniendo esto a nivel económico y a nivel mundial y qué tan atrasados estamos nosotros en Colombia, que esto es sorprendente, un poco deprimente al tiempo, pero también nos da y nos llena de ilusiones. Ahora, es la cantidad de robots industriales instalados y operativos en el 2021. O sea, no tengo un dato actualizado, pero nomás en este momento y bajo esa data uno dice, wow, o sea, vean lo que estaba pasando en este momento. China tenía 268.200 robots instalados. Estados Unidos apenas 35.000. O sea, la capacidad productiva industrial de China es absurda, porque eso es automatización y capacidad de producción. Ahora vean a México, que es el único que está medianamente pendiente de América Latina. México tenía 5.400. 5.400, pero no es porque México era genial, es porque México está al lado de Estados Unidos. Y Estados Unidos invierte dinero en México para poder ayudarle a automatizar sus procesos y mantenerse competitivo, ¿cierto? Entonces, eso es muy interesante. Pero fíjense después que en ningún lado aparece ningún otro país de América Latina, menos Colombia. Colombia ni siquiera existe ahí, lo cual es triste. Ahora, esa data y esa información nos debería servir como un poquito de inspiración para darnos cuenta de lo que nosotros, siendo que tenemos 50 millones de habitantes, tenemos todavía pendiente por hacer y lo que nuestras compañías necesitan. No necesitan chatbots. Los chatbots son una bobada de hacer. Cuando a mí la gente me dice inteligencia artificial, yo les digo, ¿y qué haces con inteligencia artificial? Me dicen, un chatbot que ayuda. Ay, no, un chatbot. Y es que integré un sistema con WhatsApp, un chatbot. No, es que metí con Telegram un chatbot. Todo en Colombia son chatbots. Y tú te metes en LinkedIn y aparecen los gurús de inteligencia artificial diciendo, haz una automatización con un chatbot. Todos son chatbots. Pero no. Si nos damos cuenta, China, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania no se dedican a hacer chatbots, por el amor de Dios. Lo que hacen es implementar inteligencia artificial en robots de producción, sistemas que realmente aporten a la economía más allá del servicio al cliente. Pero pues nos cuesta mucho trabajo a nosotros empezar a dar esos pasos. De nuevo volvemos al principio de la presentación y es la tecnología y el talento humano. La tecnología y el talento humano en Colombia estamos lejísimos de eso. Ahora, para que veamos un poco la probabilidad de que los trabajos sean reemplazados por inteligencias artificiales, ya basados en todo lo que hemos visto. Piensen esto. A la derecha tenemos los que tienen mayor posibilidad de ser reemplazados y a la izquierda los que tienen menor posibilidad de ser reemplazados. Lo que tienen mayor posibilidad de ser reemplazado es lo que llaman un trabajo físico predecible. ¿Qué es un trabajo físico predecible? Un trabajo físico repetitivo. Por ejemplo, recoger café. Recoger café. Recoger café es un trabajo físico predecible. El otro día yo le decía a la gente de la federación, eso es absolutamente posible, que sean totalmente reemplazados los caficultores y las personas que recolectan el café. Me decían, ay, pero nuestros jornaleros, sí se pueden reemplazar. Porque lo único que hace un jornalista es que el café en Colombia es recogido a mano. No me importa que sea recogido a mano, porque lo que hace el jornalero es tomar los granitos de café y clasificarlos. No podría un robot tomar los granitos, tomarles una foto, ver sus características, clasificarlos. Claro que podría ser más eficaz, más eficiente, más preciso, menos costoso que un jornalero. Y es lo que está empezando a suceder en el sudeste asiático. Que tú ves y sí, están clasificando el café, sí, con mejor calidad que el colombiano, sí, 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 esto que va a decir les puede doler en el alma y en el corazón. Nuestro café está dejando de ser el mejor del mundo, porque ya hay mejores compañías, mejor tecnificación, mejor calidad en el sudeste asiático. Y es más barato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguir intentando que los jornaleros sean mejores. Tú no puedes hacer que un jornalero trabaje 24 horas. El tipo se cansa, el tipo tiene familia, el tipo cobra un sueldo. El robot no. El robot no se enferma. El robot puede que se dañe, pero le cambias una pieza y sigue. Él no tiene seguridad social porque no la necesita. Entonces imagínate la diferencia entre competitividad. Entonces sí, nos están sacando del mapa. Lo único que nos queda es hablar de la narrativa del café de valor agregado, pero pues eso lo está logrando el sudeste asiático y nos puede ganar. Entonces ese es un caso de trabajo físico predecible. Ahora imagínense todas las opciones que hay. Les pongo un caso que a mí me sorprende, que yo digo no puede ser como para que veamos eso ya materializado en la realidad. Yo que estoy pasando mucho tiempo en España, de hecho estaba en España la semana pasada, en España me fui a comprar un pantajado y un pantajado completo cuesta 70 centavos de euro.
O sea, en el supermercado, 70 centavos de euro un pan tajado. El mismo pan tajado Bimbo que aquí cuesta 14.000 pesos, allá cuesta, son 7 por 5, 4.000 pesos. Allá cuesta 4.000, aquí cuesta 14.000. ¿Por qué? ¿Por qué? Diría uno, pero ¿por qué? Si en España los impuestos son más caros, si en España los trabajos son más caros, si en España todo es más caro, si en España, o sea, no es posible, no, sí es posible. ¿Por qué? Porque en España el pan lo hacen máquinas ampliamente automatizadas, que eso permite que el pan se produzca de una manera masiva a un costo muy bajo, porque hacer pan es una tontería, es una máquina amasando, una extruyendo y otras clasificando y empacando. Si logras que la línea de producción se haga 100% automática, entonces los costos se van al piso al punto que llegan a vender al pan a un huevo, a nada, a un valor supremamente bajo. Y asimismo toda la cadena de valor, logrando que los insumos sean muy bajos, logrando que todo sea muy bajo, entregando un precio muy bajo al consumidor, al punto que es más barato que Colombia. Sí, España es más barato que Colombia. Qué dolor, pero sí, Bogotá es más cara. Sorprendente. ¿Por qué? Falta de automatización. En la medida en que nosotros no estemos produciendo con esa velocidad, esa capacidad, nosotros como país vamos a estar condenados a tener precios más altos para el consumidor y menor bienestar. Interesante, ¿no? Interesantísimo. Uno dice, sí, pero se quedan sin trabajo, sí, pero ¿qué es peor? ¿Que 5 gatos se queden sin trabajo o que el pan cueste el triple? Esos gatos se queden sin trabajo los va a obligar a inventarse otra cosa, pero pues a mí me sirve que el pan cueste una tercera parte del valor, porque eso quiere decir que todo el mundo va a poder tener pan. Entonces, ¿qué es más importante? Ahí tienes una discusión. ¿Listo? Ahora, sigamos viendo que es posiblemente reemplazable. Procesamiento de datos, absolutamente reemplazable. La recolección de datos, absolutamente reemplazable. Hace 5 años se decía, antes de que llegara ChatGPT, el trabajo del futuro es el analista de datos, data science, toda esa vaina. Sí, 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 pues ya en este momento lo reemplazan en su mayoría inteligencias artificiales, porque es muy fácilmente de reemplazar. Lo que sí no es fácil de reemplazar está al otro lado, que es el administrar a otros y aplicar el expertise. La inteligencia artificial no tiene todavía habilidades claras para poder dirigir equipos y poder entender y generar empatía real con las personas de un equipo, o sea, no sirven para el talento humano. O sea, entre más humano y más profunda sea la necesidad y la habilidad humana, más difícil es para la máquina poder hacerla. Entonces, ahí tienes tú cuáles son aquellas que son más fáciles de reemplazar y menos fáciles de reemplazar. Y para complementar esto, fíjense que esto tenemos aquí la curva de lo que es el volumen de búsquedas de la palabra inteligencia artificial en el mundo del 2004 a hoy. La cantidad de veces que la gente ha buscado inteligencia artificial en el tiempo. Fíjense cómo en el 2023, cuando salió ChatGPT, esta vaina se enloqueció. Automáticamente se disparó. Todo el mundo empezó a buscar inteligencia artificial. Y no falta que digan acá, ay no, pero y en Colombia es diferente. Esto es Colombia. En los últimos 5 años, del 2019 al 2025, vean lo que ha pasado ahí. Salió ChatGPT a finales de 2022 y en el momento en el que sale ChatGPT, vean, ¡tum!, para el cielo. Se fue al cielo la búsqueda de inteligencia artificial también en Colombia. O sea, en este momento está la locura, la locura, la locura. ¿Y en qué se está utilizando principalmente en este momento la IA? Se está utilizando principalmente en cosas como crear piezas y contenidos en la parte de mercadeo, convertir texto a estilos diferentes, escribir código de programación, analizar datos y Excel, que tú la puedes poner a analizar datos, producir materiales de aprendizaje o de comunicación, creación de asistentes de voz. Eso es donde más se está utilizando. Pero no quiere decir que no haya grandísimos espacios, como les acabo de mostrar, en donde podemos ir mucho más allá de un chatbot. Pero pues la idea es que veamos cómo lo podemos utilizar en nuestro día a día y de una forma muy potente. Y con esto voy a pasar a un pedacito práctico muy chévere utilizando ChatGPT. Entonces vamos a abrir aquí ChatGPT y vamos a hacer algo muy interesante y es que vamos a hacer un pequeño asistente, vamos a entender lo que son los asistentes y vamos a, bueno, más que un asistente, vamos a llamarlo un GPT personalizado. Y vamos a ver un poquito de lo que es un analista de datos. Entonces, espero que todos ya conozcan esta interfaz que están viendo, ¿cierto? Lo que es la interfaz de ChatGPT. Y aquí les voy a mostrar algo que es muy interesante, que es un GPT personalizado. No sé si ustedes sepan qué es, pero yo se los voy a mostrar en todo caso. Les voy a presentar un GPT personalizado que se llama Panchito. Entonces, entre mis 1001 trabajos, yo tengo el trabajo de ser el director de mercadeo digital de Centro Chía. Centro Chía, saben que es el centro comercial de Bogotá, pues afuera de Bogotá, en Chía, súper bonito, súper grande, uno de los centros comerciales pues, más interesantes. Entonces, yo ahí creé
un sistema que se llama Panchito, que es un robot entrenado para ayudar en marketing al equipo de Centrochía. Y este robotcito está entrenado con información propia del centro comercial, información que no es pública en internet, información que no vas a encontrar en ningún otro lado. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo preguntar a Panchito, ¿cuál es el local más grande del centro comercial? Él me va a decir, basado en la información que él tiene. Él está buscando y dice, buena pregunta, el local más grande de Centrochía es el local 45 ocupado por Cine Colombia con un área de 2.316. Le sigue muy cerca el local 123 por Panamericana con 1.056 metros cuadrados. Ahora le puedo preguntar, ¿cuáles tiendas ofrecen café? Entonces, él va a poder decirme cuáles son los cafés que hay en Centrochía. Entonces, él tiene una información súper clara de lo que es el centro comercial. Entonces, ahí le está analizando y ya nos va a dar una información. Él está entrenado en un montón de cosas. De hecho, él tiene toda la información de marketing, toda la información de marca, todos los históricos de campañas, una cantidad de cosas sobre las cuales él va a poder dar información. Entonces, fíjense en este caso, ¿qué tiendas ofrecen café? Entonces, Café Finlandia, Viganelo Café, Q Café, Willis Café, Café Chocolate. No, Giovanni no está haciendo la presentación. ¿Hay alguien que no lo esté viendo? ¿Todos están viendo en este momento mi interfaz de ChatGPT? Sí, señor. Sí, 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 señor. Sí se ve. Sí, señor. Si de pronto Giovanni es algo por tu lado, porque creo que todos lo están viendo. ¿Listo? Entonces revisa y de pronto vuelves a abrirla porque están viendo la síndico. Entonces, volviendo al cuento. Aquí tú puedes ver y tú puedes preguntar lo que quieras. Por ejemplo, ¿cuáles son los colores oficiales? Él nos va a decir cuáles son los colores oficiales de Centrochía. Entonces, todo lo que queramos, él lo va a decir. Vean, ahí están los colores. Paleta institucional, el pantón, el negro, la paleta neutral de respaldo. Ahí tienes. Ahora, vamos a preguntar lo siguiente. Se viene diciembre y quiero que me des 5 opciones de campaña para el centro comercial que estén enfocadas en la actualidad. Busca en internet para complementar la idea que se te ocurra, pero no te salgas del esquema de marca del centro comercial. Listo. Ahí está mal escrito, me disculparán, pero pues lo hago por la rapidez y pues ya ahí se va a encargar él de buscar en internet, de contrastar y de cotejar para decirnos, mira, tengo 5 días de campaña, calendario de la naturaleza, 12 días de sorpresa. Entonces, ¿cómo está adaptada Centrochía? Decoramos la zona de ventanitas con motivos naturales. Cada día anunciamos en las redes, hoy será, no sé, ahí tienes una campaña. Regala naturaleza. Aquí otra, Feria del Campo en la ciudad, pop-up, agro y familia. Desafío verde instagramiable, concurso de fotos en las zonas naturales. Navidad sostenible local, celebración consciente. Entonces, aquí cada una de ellas está puesta bien. En la zona agrocentro invitamos a productores locales. Ruta de encuentro del sello verde. Todo lo construyó a partir de lo que sabe del centro comercial. Entonces, imagínense lo que ahorra esto de tiempo. Lo que le pasó a la directora del centro comercial cuando le presenté a Panchito fue que me dijo, bueno, ¿y ahora yo qué pongo a hacer a mi secretaria? Porque cualquier pregunta que ella tenía, Panchito se la responde más rápido que la secretaria. Porque, o sea, si ella está en una reunión con algunas personas y dice, oiga, yo necesito saber cuánta gente visitó el centro comercial, cuánta gente visitó el centro chino en el 2025, ¡prum! Toda la data. ¿Cuánto dinero ingresó de tal? ¡Tin! Toda la data está ahí. Entonces, cuando tienes tanta información, pues ¿para qué la secretaria? Si esto te lo puede hacer facilísimo. Entonces, es una verdadera locura. Es un GPT personalizado. Y tú lo puedes personalizar al nivel que tú quieras. Entonces, es el caso de Panchito para que ustedes vean lo que es el GPT personalizado. ¿Cómo se crean? Muy fácil. Tú pagas el servicio de ChatGPT, cuesta $20, son 80,000 pesos mensuales. Es la mejor inversión de la vida, se los digo personalmente. Esto me sirve más que tener Netflix, mucho más que tener casi que los servicios públicos, pues para mí es la vida. Y aquí cuando tú vas en tu ChatGPT pago, hay una sección que se llama Explorar y ahí te aparecen en GPTs la posibilidad de crear un GPT. Cuando tú lo creas, tú le das un nombre, una descripción, unas instrucciones y le subes los archivos de información con los cuales él va a pensar. Entonces le puedes subir archivos de Excel, de PowerPoint, PDFs, Words, balances, fotos, lo que tú quieras, hasta archivos de audio. Entonces tú puedes, por ejemplo, entrenarlo en entrevistas que haya dado el gerente de tu compañía. Las subes acá y el man las lee. Entonces él las lee y él puede darte una respuesta a partir de una grabación de sonido. Es una vaina fascinante, absolutamente fascinante.
Y ya con eso, tú lo puedes poner aquí. Entonces dice Giovanni, me han indicado que debemos ser cuidadosos con la información que cargamos en inteligencia artificial, porque es carreta, Giovanni, ¿quién te dijo esa mentira? De aquí a Saturno es la mentira más ridícula que hay. Es un miedo común, sí, pero es una súper mentira. Empieza por lo siguiente, cuando tú empiezas ChatGPT, en ChatGPT hay unas políticas súper claras en lo que es manejo y privacidad de la información. La información que sube ChatGPT jamás se hace pública, es tan pública como la información que tú tienes en tu correo electrónico, porque las políticas que tiene ChatGPT de manejo de las conversaciones y de la información que tiene con los usuarios es exactamente igual de fuerte a la que está en el manejo de las políticas de Gmail. O sea, no es nada peligroso que tú lo subas, a menos que tú le expliques al algoritmo y lo configures de tal manera que vuelvas de información pública. Pero esa no es la configuración por default. Entonces, tranquilo, no hay ningún problema, ningún problema. O sea, ese tipo de frase usualmente aparece cuando hay personas en las compañías que le tienen pavor a la inteligencia artificial y buscan cualquier excusa para no meterse. Entonces, en vez de decir, aprendamos, informémonos y volvámonos cracks, prefieren decir, no, es que hay una barrera legal. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos metemos ahí si hay un berenjenal legal? No, 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 no. Déjeme quieto. Listo, yo lo dejo quieto, pero el competidor que le está haciendo sí va a 1000 por hora. Entonces, pilas, papá. Entonces, tranquilo, Giovanni, que sí lo puedes hacer, no hay ningún problema. Otra cosa es que la compañía tenga otro tipo de políticas internas acerca del uso de inteligencia artificial por falta de precisión en respuestas, que eso puede darse, ¿sí? O por otro tipo de cosas. Pero realmente, si tú configuras a tu robotcito, puedes ahorrarte un montón de tiempo y no hay ningún problema con la información que tú le des. ¿Listo? Entonces, esto es súper interesante y muy fácil de manejar. Entonces, espero que eso les haya llamado la atención en lo que es la creación de un GPT personalizado. ¿Es un mito que la IA nos va a reemplazar a los administradores? Mira, Dayana, la inteligencia artificial no va a reemplazar a nadie. Lo que va a suceder es que va a haber gente que la sepa usar y gente que no la sepa usar. La gente que no la sepa usar va a quedar fuera del trabajo y los que sí van a quedar en los puestos. Es así de sencillo. Entonces no es que te vaya a reemplazar, es que si tú no avanzas con ella y no aprendes a usarla, entonces no vas a ser una administradora competente, por lo cual no vas a ser apta para el cargo de administración. Es así de sencillo. ¿Será nuestra mano derecha? Claro que sí, es nuestra herramienta, es como decir los computadores. ¿Los computadores reemplazaron a las personas? No, son una herramienta para las personas, ¿cierto? Aquellos que las usan están en el mundo laboral. Aquellos que nunca aprendieron a usarlas, pues no están en el mundo laboral o están en cargos de menor importancia, ¿cierto? Entonces es exactamente esa misma relación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a usarla, ¿listo? Reba dice, ¿cada cuánto se actualiza información de entrenamiento del GPT? Eso es manual. En el GPT personalizado, sí, es manual. Tú ahí te encargas de actualizarla cuando tú la actualices. Él se trabaja exactamente con los documentos que tú le brindes. A menos que tú lo hagas por otro mecanismo que ya se vuelve mucho más técnico, donde tú lo que haces es hacerlo a través de la API de GPT. Pero hasta allá no me voy porque eso ya es otra conferencia que yo dicto que se llama la creación de agentes con GPT. Es otra cosa muy distinta, mucho más compleja. Esto es, digamos, un abrebocas de lo que se puede hacer en ChatGPT y con la inteligencia artificial de una manera rápida, ágil y, digamos, divertida. ¿Listo? Entonces, ahí responde esas preguntitas. Ahora, ya con eso, pues ustedes tienen una idea de lo que pueden llegar a hacer, de lo que pueden llegar a crear y de la cantidad de beneficios y ayudas que les puede entregar a ustedes el uso de una inteligencia artificial. Y bueno, siendo las 8:04, llegamos ya a la conclusión de nuestra intervención el día de hoy. Entonces, espero que después de esta sesión hayan quedado ustedes como con ese ánimo y ese deseo de aprender más de inteligencia artificial. Entonces, Giovanni aquí para cerrar dice, ¿hay diferencia entre las versiones pagas que las versiones gratuitas actualmente? Sí, hay una diferencia sustancial, Giovanni, en muchísimas cosas. No solo en las herramientas, sino también en la profundidad de las respuestas que te da a ti el sistema. No alcanzo a mostrarles más cosas que ofrece la versión paga, pero por ejemplo, la versión paga te permite hacer investigación profunda, te permite hacer sistema de agente, te permite el modelo de aprendizaje, una cantidad de cosas que justifican esos $20 con creces. O sea, la diferencia es gigante. O sea, no es pequeñita, no es gigante si tú sabes usar la herramienta. O sea, el tema no es si es mejor o no, el tema es si tú la sabes usar o no. Realmente, ese es el todo, ¿listo? Y bueno, cerrando, síganme, entonces ahí les comparto este QR donde pueden seguirme en Instagram. También ustedes pueden seguirme aquí en WhatsApp, perdón, en LinkedIn. Entonces
Entonces ahora aquí mi LinkedIn rápidamente para que vean cómo me pueden encontrar. Para que sepan, en LinkedIn yo soy la segunda voz más relevante de marketing digital en Colombia en este momento. Tengo pues muchísimos seguidores, soy supremamente reconocido allá. Me pueden buscar como Nicolás Gómez Marketing o Nicolás Gómez Andes. Ahí ustedes me van a encontrar de una para que me puedan seguir y me puedan pues contactar por ahí. Si quieren contactarme, yo siempre estoy disponible. Ya saben pues que por ese lado me encuentran. Asegúrense entonces también, ya cerrando, de unirse a la comunidad del CEPAE. Recuerden que todo eso es una conversación generada por el Consejo Profesional de Administración de Empresas. Está esta comunidad donde ustedes pueden unirse y ahí pueden pues encontrar a más personas y expertos a los cuales les pueden preguntar y con los cuales pueden compartir ideas. Recuerden también que les han compartido, Juli les ha compartido un link muy importante donde necesitamos que nos digan quiénes asistieron y nos den además información de cómo podemos mejorar. Si les gustó la sesión, si no les gustó, si les pareció interesante, si les pareció un desastre. Ya depende de ustedes, no hay ningún problema. Aquí atrás de nuevo que me está pidiendo Giovanni, es el QR mío, es el QR de la comunidad. Y lo último y muy importante, recuerden, bueno, este es de nuevo el link a lo que nos compartía Juli, pero para cerrar y últimas palabras importantísimas, recuerden a través del Consejo Profesional ustedes tramitan su tarjeta profesional. Como administradores de empresas es importantísimo que lo hagan. Yo les puedo decir de primera mano que es de las herramientas más importantes y relevantes que yo he tenido en mi vida y ustedes necesitan tramitar. Es un proceso supremamente fácil, ustedes lo hacen y el CEPAE se encarga de entregarles ese documento que les va a permitir a ustedes ser enteramente administradores de empresas. Entonces, háganlo, lo pueden lograr, es muy fácil, tienen el derecho, simplemente es que ingresen al CEPAE y tramiten su tarjeta profesional. Eso no lo olviden, que es lo más importante de toda esta sesión, porque eso sí que les va a cambiar la vida. Y listo, nada, muchas gracias a ustedes por participar en esta sesión y espero que hayan disfrutado de este espacio. Entonces, siendo las 8:08, les agradezco un montón. No sé, Juli, si hay algo más que quieras agregar para cerrar o si ya estamos